maldición gitana. Relato adaptado por Lengua de Brujo exclusivo para el canal Luco. Si van a viajar a un sitio desconocido, les recomiendo que antes procuren investigar las tradiciones del lugar al que van a llegar. Yo no tuve esa precaución, y por ello, estoy ahora peleando en contra de lo que parece ser una maldición de parte de una gitana. Había ahorrado por años para ir de viaje a Roma con mis amigos. Juntos habíamos logrado reunir lo suficiente para recorrer gran parte de Italia y quedarnos unos días. Para mí, sería el primer viaje a otro país, lo cual consideré como cualquier otro viaje a otro estado, pero jamás me previnieron sobre lo que tenía que tener cuidado. Para no entrar en detalles sobre el viaje y lo que hicimos, voy directamente al punto. Llegamos a una provincia lejana a Roma. Parecía un lugar común y corriente, con su atractivo normal de un pueblo. Sin embargo, había un grupo de personas ubicadas en las orillas de la carretera que parecían estar en una especie de fiesta. Nos acercamos con la intención de curiosear un rato. Fue cuando me percaté de que se trataban de gitanos danzando alrededor de una fogata. Nos pareció entretenido, pues tenían música y se les veía contentos. Sin embargo, algo que más nos llamó la atención fue que una mujer de cabello negro rizado y con un vestido frondoso cargaba en sus manos una copa de lo que parecía ser vino. Ella se acercaba a los gitanos que estaban alrededor de la fogata y les daba un poco de beber, dejaba la copa sobre una mesa y se ponía a bailar, luego regresaba por la copa y les daba a los demás gitanos. A mí, en lo personal, me entró mucha inquietud por probar lo que contenía esa copa, así que pensé que, si me acercaba un poco, podría ver qué contenía. Sin embargo, ya me encontraba algo ebrio porque acabábamos de salir de un bar. No tuve cuidado y tropecé con lo que parecía ser una soga en el piso, y accidentalmente fui a dar hasta donde estaba la mesita con la copa, que accidentalmente terminé por derribarla con mi cuerpo. Fue tan rápido que apenas me di cuenta de lo que había sucedido. Pensé que se burlarían de mí por mi torpeza, pero todo estaba en silencio. Miré a mi alrededor y me percaté de que los gitanos habían dejado de tocar y me veían fijamente, como si me odiaran. Recordé a la gitana y, al verla a los ojos, pude notar la rabia en ella. Levantó la mano, me apuntó con su dedo índice y pronunció unas palabras que la verdad no entendí. Apenas estaba entendiendo el italiano, pero esa mujer habló tan rápido que no comprendí ni una sola palabra. Rápidamente, otro gitano se acercó a ella e intentó tranquilizarla. Pero ella parecía firme con su postura y siguió repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Después se acercaron más gitanos y la tranquilizaron. Yo me puse de pie como pude y pedí perdón de la única forma que se me ocurrió, pero al parecer no fue suficiente, pues todos los gitanos que estaban a mi alrededor comenzaron a escupir al piso. Uno de mis amigos me habló y me pidió que me alejara de ellos. Corrí como pude, aún estaba algo mareado por las copas que nos tomamos. Un par de horas más tarde, ya de regreso al hostal, mi amigo, que sí hablaba italiano, me comentó que la gitana me había lanzado una especie de maldición o maleficio. No logró descifrar todo lo que maldecía, pero por más que intentaron contenerla, no fue posible. Asimismo, le pregunté a mi amigo por qué habían escupido los demás al piso, y él me comentó que todo señalaba que la maldición gitana que me había lanzado podía afectar a quien estuviera muy cerca de la gitana, y escupían con el fin de retirar aquel conjuro sobre ellos. Siendo honesto, suelo ser muy escéptico en este tipo de cosas, por lo que no pretendía tomarlo muy en serio. Al fin y al cabo, se trataba de gente gitana, no podían hacerme daño, especialmente cuando regresara a mi país. No sabía que me encontraba en un gran error. De regreso a México, todo lo que había ocurrido con los gitanos había quedado en el pasado, solo quedó como una anécdota más a la que todos recordábamos como algo gracioso que había ocurrido. Era de noche cuando llegué a mi departamento. Me sentía tan exhausto que lo primero que hice fue ir a dormir. No me preocupé si todo estaba en orden o si algo había ocurrido durante mi ausencia. Como vivía solo y en un lugar muy seguro, no había nada de qué preocuparme. Sin embargo,
mientras dormía, una corriente de aire helada hizo que se me erizaran los vellos de los brazos. Sin abrir los ojos, busqué a tientas el cobertor, pero no daba con él, cuando de pronto me cayó de golpe sobre mi rostro. Me sorprendí por lo que había ocurrido a tal magnitud que abrí mis ojos, pero no lograba ver nada. No me explicaba cómo mi cobertor había salido volando hacia mí. Rápidamente me levanté de la cama y encendí la luz. Mi habitación se veía tan sola como siempre, inclusive noté que la ventana estaba cerrada. Quizás lo había soñado, o había sentido que me lo aventaban cuando no había sido así. Un poco inquieto aún, no quise dormir, así que encendí mi televisor y me quedé viendo una película. Habían transcurrido algunos minutos de la película cuando me dio una sensación extraña. Era como si percibiera que a mi lado estuviera alguien, a un lado de mi cama acostado conmigo. Podía notar que la cama estaba algo sumida del lado derecho, al igual que la almohada. No pude descansar allí más, era incómodo sentir esa sensación. Me levanté de la cama y me senté en mi sillón para ver la cama desde allí. Efectivamente, daba la impresión de que había alguien más allí acostado. Ya algo asustado, tomé la decisión de dormir mejor en la sala. Me levanté del sillón, tomé el control remoto y apagué el televisor. Salí de la habitación y cerré la puerta. Me acosté sobre el sofá de la sala y, en cuanto acomodé la cabeza en el descansabrazo, escuché cómo la televisión se volvía a encender por sí sola y el volumen se subió al máximo. Me quedé observando a la puerta del cuarto cerrado. Mi televisor era antiguo, de esos que no tienen encendido automático. De pronto, por debajo de la puerta, pude percatarme de que se había encendido la luz de la habitación. Alguien estaba allí adentro definitivamente. Lo primero que pensé es que se trataba de algún ladrón. Quizás quien me había aventado el cobertor quería espantarme y con ello echarme de la habitación. Como no había llegado a revisar la casa, seguro se había metido alguna persona con malas intenciones. Corrí hacia otra habitación donde tenía un bate de béisbol, me acerqué a la habitación y escuché pasos. Definitivamente había alguien allí. Me asomé por debajo de la puerta y me di cuenta de que había una persona caminando, con lo que parecían ser tacones. Rápidamente me puse frente a la puerta y, con un impulso, la pateé tan fuerte como pude, revelando que dentro de la habitación no había nadie. Solo estaba la luz encendida y el televisor a todo volumen. Busqué como loco detrás de cada rincón, debajo de la cama, dentro del closet, incluso en la ropa colgada, pero no había nadie. Entonces recordé que quizás había salido por la ventana, pero estaba cerrada. Algo no estaba bien, y esto apenas comenzaba. Al día siguiente, muy estresado y nervioso por lo que había ocurrido, no había dormido nada. Me sentía realmente cansado, pero esto parecía superarme. La habitación volvió a encenderse una vez más y al mismo tiempo el televisor. Todo esto ocurría mientras cerraba la habitación y, si no cerraba la puerta, ésta se cerraba por sí misma. Traté de conciliar el sueño varias ocasiones en el día, pero el sueño se me espantaba con los constantes ruidos que ahora habían comenzado en la habitación. Era como si movieran la cama de un lado a otro, o como si azotaran los muebles contra la pared. Un par de ocasiones un vecino llegó a tocar la puerta alertándome de que era ya mucho el ruido provocado por mí. Siendo honesto, lo menos que quería era decirle que algo paranormal estaba ocurriendo en el departamento. Al tercer día, mi agotamiento era tal que casi no podía mantenerme en pie, los ojos se me cerraban por sí solos. Ya había llegado el día en que tenía que ir a trabajar, pero decidí faltar. Necesitaba dormir, pero el miedo, la ansiedad y los ruidos me mantenían en un estado de constante alerta. Entonces, como un recuerdo instantáneo, llegó a mi mente la gitana. Fue algo repentino, como si mis oraciones hubieran sido escuchadas y me dijeran qué era lo que ocurría. Llamé por teléfono a mis amigos e intenté hablar con ellos sobre lo que estaba pasando, pero se rieron de mí y me dijeron que solo estaba sugestionado por la historia de la maldición gitana. A pesar de que mis amigos me tachaban de loco, yo estaba convencido de que todo era por culpa de esa maldición. Algo dentro de mí me lo decía.
pero no sabía cómo librarme de esto. Esa misma noche, después de haber dejado la habitación cerrada y asegurado que la televisión estaba apagada e incluso desenchufada, me preparé una taza de té para tratar de relajarme. Me senté en la sala, con la esperanza de que esta vez pudiera descansar sin interrupciones. El silencio en el departamento era pesado, se sentía opresivo. Sentía como si las paredes mismas estuvieran observándome y se hicieran cada vez más pequeñas. Finalmente, después de varios días, logré conciliar el sueño, pero esta tranquilidad no duró mucho. Un extraño ruido me despertó repentinamente. Traté de volver a dormir y no darle importancia, pero a mis oídos llegó un murmullo casi imperceptible. Al principio pensé que era cualquier ruido, pero el sonido persistía, como una voz susurrante que se deslizaba por el aire y las paredes de la sala. Me quedé inmóvil unos segundos y me di cuenta de que provenía del dormitorio. Con el corazón latiendo con fuerza, percibí que ahora se habían incrementado más los sucesos paranormales. Me acerqué a la puerta lentamente. El murmullo se hacía cada vez más claro, entonces comprendí algunas palabras. Estaba hablando en italiano y su voz me era muy familiar. Sonaba casi delirante y a la vez me provocaba un sentimiento de pesar y un estado somnoliento. Abrí la puerta y pude ver el interior de la habitación, me adentré a ella y sentí un frío intenso, salía incluso vapor de mi boca. El televisor se encendió por sí solo una vez más, pero la imagen solo mostraba estática. De pronto, las luces del cuarto comenzaron a parpadear y a los costados de la pared comenzaron a proyectarse sombras que parecían danzar de un lado a otro. Justo a un costado de la cama, donde antes había sentido la presencia, ahora se veía una figura borrosa, como una sombra más oscura que la misma noche. La voz susurrante se detuvo de repente y la figura se volvió hacia mí. Aunque no tenía rostro, sentí una mirada penetrante, llena de rencor y odio. El miedo me paralizó, no podía moverme ni gritar. En mi mente comenzaron a pasar muchas imágenes, y una de ellas se quedó grabada en mi cabeza, era la mujer gitana que ahora se reía de mí. De pronto, la figura se desvaneció y el silencio regresó, opresivo y abrumador. No pude aguantar más y me hinqué, aquello de alguna manera había drenado mis energías. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Era inevitable, necesitaba encontrar ayuda y pronto. Debía encontrar a alguien que entendiera cómo funcionaban las maldiciones gitanas. Pero por más que buscaba, no encontraba a nadie que se especializara en eso. Encontraba chamanes, brujos e incluso a varios charlatanes. Me recomendaron especialistas en demonios, de hecho, hasta conocí a un par de sacerdotes que solían hacer exorcismos, pero nadie tenía idea de cómo romper una maldición gitana. Investigué un poco sobre los vuelos a Italia, quería contactar de nuevo a los gitanos o a alguien por allá que me ayudara. Mientras tanto, los sucesos en mi departamento se intensificaban. Llegaba de la calle y encontraba mis cosas tiradas por el suelo, las gavetas de la cocina siempre estaban abiertas, platos, cucharas y vasos quebrados en el piso o fuera de su lugar. Los sucesos ya no se limitaban solo a una habitación, se habían extendido a todo el departamento. Excepto por un lugar, el baño. Curiosamente, era el único lugar de la casa donde podía estar tranquilo. Incluso había noches que tenía que dormir allí mientras que por fuera se escuchaba todo lo que estaba ocurriendo. Desesperado, se me ocurrió buscar en foros de internet y fue entonces que encontré algo de ayuda. Se trataba de una persona que comentaba sobre una anciana que había conocido hace poco y le había logrado hacer un favor a base de conjuros y pociones. Esto ya lo había escuchado con otras personas, pero esta anciana tenía la peculiaridad de que era italiana. Sentí que las cosas mejorarían desde allí. Recabé los datos necesarios y fui en su búsqueda. Quedaba bastante lejos de donde vivía, de hecho, tuve que hacer un viaje por autobús y llegar a otro estado para dar con su paradero. Fueron un total de 2 días de viaje, pero estaba animado, pensando que, por fin, todo se solucionaría.
Al llegar a la comunidad donde vivía la anciana, me percaté de que se trataba de un lugar perdido en el tiempo. Mi celular había perdido la señal, no había carretera, solo un sendero que te metía entre colinas hasta llegar al ejido de Cañadas. La gente me veía y me saludaba como si los conociera desde hace años. Pensé que le sería extraño ver a un citadino en esos lugares, pero todo indicaba que era de lo más normal. Cuando llegué a la casa de la anciana había bastante gente. Me di cuenta de que los rumores sobre su poder eran ciertos. Una muchacha tomó mis datos y me pidió que esperara mi turno. Traté de concentrarme en mis asuntos, pero me inquietaba ver a tanta gente allí. Después de 3 horas, por fin llegó mi turno. Al entrar a la casa, pude notar la ausencia de luz, todas las ventanas estaban cubiertas por mantas negras y un poco de luz se escapaba entre los orificios de las mantas ya usadas. Había un olor nauseabundo que se combinaba con el calor del lugar, lo que provocó que me comenzara a marear y me dieran ganas de vomitar. De pronto, ante mí se paró la anciana, tenía la pinta completa de una gitana, era inevitable verla. Era similar a la gitana que había visto en Italia. Se acercó a mí y me preguntó si aún sentía ganas de vomitar. Yo me sentía muy mal y en cuanto le confirmé, fue inevitable, vomité en el piso. Pensé que me ayudarían con algún balde o recipiente donde pudiera sacar todo, pero solo me observaban. Después de un par de minutos, todo se tranquilizó, me sentía mejor después de haber vomitado. La anciana me comentó que, desde que yo llegué al lugar, había notado una fuerte presencia en mí y que la forma de quitármela era mediante el asco. Por ello, antes de que ingresara al lugar, impregnó toda la casa de una fragancia que me causara el vómito. Sin embargo, esto no era todo. Me hizo mención de que la maldición gitana que traía conmigo era tan fuerte que estaba quitándome parte de mi vida. Era necesario hacer algo o las cosas se pondrían peor. Después de que limpiaron todo el desastre que hice, me acostó en una tabla de madera de mi mismo tamaño. Me pidió que me descubriera el estómago hasta el nivel del pecho, frotó sus manos con una especie de líquido aceitoso y empezó a darme un masaje. Sus manos eran duras y arrugadas y dolía cuando las pasaba sobre mí. Entonces mi estómago comenzó a calentarse. Solo veía cómo ella movía constantemente sus manos y las volvía a juntar para quitarse algo de las manos. Era como si estuviera usando masa. De pronto vi un pegoste de color negro entre sus manos, se lo quitaba y continuaba con el masaje, repitiendo el proceso. Después de varios minutos, me dijo que había terminado. Yo sentía como si me hubiesen escarbado el estómago para después quitarme algo. Cuando me levanté de mi lugar, ella me enseñó un frasco donde había una especie de masa negra que parecía moverse. Me aseguró que eso que había quitado era la maldición de la gitana. Aliviado por la ayuda de la anciana, le agradecí mucho, pero no todo había terminado allí. Ella me comentó que aún había más, mi casa tenía el espíritu de la gitana viviendo conmigo, y si no hacía algo, ella se quedaría por siempre allí y yo volvería a sentirme igual. Le pregunté qué podía hacer o qué tenía que hacerle a la casa, y me contestó con una solución tan simple: escupe en el piso, fue lo que me dijo. Me sorprendió que esa fuera la respuesta a todos mis males, recordé el momento en que los demás gitanos escupieron al piso aquel día. La anciana me comentó que, donde viera que sucedían cosas anormales, debía escupir en ese momento al piso, esta era la manera gitana de repeler una maldición. De regreso a casa, me sentía animado y con más energía. Honestamente, estaba ansioso por llevar a cabo los consejos de la anciana. Al abrir la puerta del departamento, no me sorprendió lo que vi, todo estaba tirado, muebles volteados, las puertas de las habitaciones abiertas y, por si fuera poco, el televisor encendido. Parecía que alguien había tenido una fiesta recientemente. Me dispuse a arreglar todo. Tenía la ligera esperanza de que ese espíritu gitano se hubiera ido al notar mi ausencia, pero por si acaso tenía que dejar todo listo para que me atacara. Terminé ya tarde de arreglar el departamento, dejé las habitaciones abiertas, las ventanas cerradas y todo apagado.
Si esa cosa regresaba, seguro volvería a los antiguos hábitos para atormentarme. Me senté en la sala y me quedé en silencio a esperar. Y no pasó mucho tiempo para que algo sucediera. Me puse frente a una de las puertas, que se abrió lentamente, y justo cuando iba a volver a azotarse, escupí al piso, y la puerta se detuvo en seco. Fue algo inusual, pero el tiempo pareció detenerse en ese instante. Había funcionado. Me adentré en la habitación y volví a escupir en el suelo. Los siguientes días fueron más tranquilos. De hecho, había comenzado a extrañar esa sensación de paz. Semanas después de que terminó toda esta pesadilla, me senté en la sala a ver televisión. Había bebido un poco, así que estaba algo somnoliento y me quedé dormido en el sillón. Mi cuerpo se sentía pesado, apenas podía abrir los ojos, cuando de pronto escuché una serie de pasos detrás de mí. Yo estaba solo en el departamento, no había nadie más. Pude percibir que alguien pasaba a mi lado y abría las habitaciones, parecía que algo estaba buscando o queriendo. Y en eso, sentí sobre mi cabeza un par de manos que la recorrían, como si me estuvieran dando un masaje. Pero unas uñas arañaron mis cachetes y mi frente. Luego pasaron por mi cabeza, agarraron mi cabello y lo jalaron hacia atrás. Sentí un dolor tan fuerte que me cuesta trabajo describirlo. De pronto, una voz susurrante al lado de mi cabeza pronunció unas palabras que no comprendí, pero sabía yo que eran en italiano. Me soltó del cabello, sus manos se alejaron de mi cabeza y pude volver a sentir mi cuerpo nuevamente. La sensación de mis piernas y brazos regresó a mí. En mi mente, esas palabras resonaban como un eco. Al día siguiente, fui con mi amigo, el que sabía más italiano de todos los que fuimos en el viaje. Le pregunté sobre el significado de esas palabras y él me dijo que significaban lo siguiente: no te dejaré ni en tus sueños. La verdad es que todo esto me ha dejado perplejo. Los eventos en mi casa, los sueños inquietantes y las sombras que pasan y dejo ver se han vuelto algo tan cotidiano. He mantenido a raya al espíritu gitano con el método que me indicó la anciana y cada vez han sido menos los eventos que suceden. Pero espero que, en algún momento de mi vida, todo esto concluya.